Y más Bueno, en damos estos tiempos, la gente se asusta. buenas tardes a los que nos hemos conectado ya. Vamos a dar 5 minutines ahí de un poco de rigor Cortesía. todavía, que son ahora las 7. Adela, encantado de conocerte. Hola, Adela. Encantada, yo soy de Uruguay, Uruguay. soy la presidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Con la comunicación y bueno, con todo gusto estoy participando. Qué bueno, fantástico, fantástico. Y lleváis mucho tiempo trabajando en la sociedad, en la Asociación de Obesidad, ¿o cómo es? Sí, mucho tiempo llevo en la directiva, Ajá. en la sociedad también. Ya estoy terminando los 3 años de presidenta de la presidencia en esta directiva, pero también estuve en las anteriores. Qué bien, qué bien. Fantástico, fantástico, bienvenida, muy bien, es muy Muchas agradable. gracias. Es muy Muchas gracias agradable por la participación. tenerte aquí, claro que sí, muy agradable, fantástico, muy útil además, sin duda. Se pueden aportar muchas cosas. Claro, es muy bueno aportar desde distintos puntos. Berenjena rellena de Carmen, cocina con Carmen. Bien. Y además multidisciplinario, ¿no? Ok. Sí. Es muy útil. Nosotros en la directiva acá lo que me propuse es de que hubiera muchas disciplinas, porque es para el estudio de la obesidad, quiere decir que son muchas disciplinas que tienen puntos de vista distintos y se unen todas, porque es muy complejo. Claro. Muy complejo esto de declarar la obesidad como una enfermedad, el concepto de cada profesional de la salud que atiende realmente a cada paciente, a cada individuo que tiene adelante, ¿no? Paciente o persona con obesidad, y hay que difundir otro aspecto de la relación, para que el paciente o la persona con obesidad se sienta más receptiva y entienda más lo que está padeciendo, ¿no? Que padece una enfermedad real. Y Adela, ¿tenéis en Uruguay asociaciones de pacientes que viven con obesidad? No, eso, me gustaría poder llegar a hacerlo. Claro. Hay alianzas de pacientes de otras patologías o de otras condiciones, pero eso es un sueño que quiero realizar porque realmente... La meta del estigma. Claro, y además que reconozcan, a mí me impresiona mucho, ¿no? Porque se trata de prevenir la obesidad, ¿no? Las políticas de salud están en esas, pero sin embargo no se escucha a los pacientes con obesidad. Claro, es fundamental. Claro, entonces tienen una vida de obesidad, muchísimos, tienen una vida de obesidad. Entonces si tienen una vida de obesidad, ¿desde cuándo empezaron? ¿Cómo empezaron? Tienen mucho para dar, mucho para aportar. Claro, muchísimo. Es que es la mejor forma. Claro, en la prevención, pero como decía Federico, nosotros también tenemos que dar mucho para evitar el estigma. Totalmente. En el trabajo, los chicos con obesidad, pero en el trabajo, las personas que tienen obesidad, que se duermen, son sustituidas por otras personas, pero evidente, porque si tienen una enfermedad, no pueden caminar, si tienen que trasladar mercadería, se quedan dormidos, ¿no es cierto? Todos sabemos que estamos en obesidad, sabemos todas los problemas que pueden generar, se puede producir, está claro. Pero sí es muy importante que, de hecho, pues me gustaría comentar hoy al respecto sobre si son las personas culpables o no son culpables de tener obesidad. Es decir, yo creo que porque hay una grandísima tendencia a culpar a las personas y decir, no, tienes obesidad porque realmente no luchas contra ello y ya está, ¿no? Y es absolutamente erróneo. Y esto es extraordinariamente relevante que todo el mundo tenga esa conciencia, porque si no, de ahí vienen el sesgo de peso, viene el estigma, viene que no se financian los fármacos, vienen muchísimas cosas, muchísimos problemas, que es lo que tú comentabas hace un momento. Yo te hablo de tú, Adela, aquí nos encantamos, todos nos hablamos de tú, naturalmente. Y yo creo que esto es muy relevante, ¿no? Porque, es decir, tenemos que, y especialmente desde el sector sanitario, es muy importante tener las ideas claras, porque al fin y al cabo somos los que estamos, por así decir, en el enlace entre la ciencia y las personas. Y por lo tanto, claro, nuestra opinión es importante y porque la gente también la escucha y luego la asume.
Por lo tanto, uno de los problemas quizá del estigma más relevante es cuando el estigma lo genera el personal sanitario, que eso también es muy frecuente, al menos en España es frecuente. Eso es así. Eso por lo que he estado en otros webinars, esto es internacional, es global, ¿no? Y entonces, a mí, la verdad es que da mucha pena, da dolor cuando uno quiere establecer una relación buena con el paciente, normal, en cualquier práctica clínica, pero con este tipo de pacientes, que es la especialidad, en este tipo de pacientes es más doloroso, porque las personas que le dicen, bueno, no coma, es que no coma y camine más, que es eso es lo típico, sí. Mundialmente. O no cene. Sí, no cene a ver que va a adelgazar. Pero claro, sí. O la frase que algunos recibimos de cósete la boca. Cósete la boca. Sí. Pero eso es real. Eso es real. Sí, es real. Es real que sí. Antes se cosía la boca. Sí. Tan real que es terrible. Sí. Era una práctica clínica, vaya, por llamarlo de alguna manera, vamos. Sí, sin duda ninguna. Sí. Y de hecho, en algunos países, como es Inglaterra, ¿vale? Sí. No hace poco, no hace tanto que se ha propuesto algún iluminado de la vida, ha propuesto otra vez volver a la práctica de coser la boca. Ya. Eso es... Sí, el problema no está... Dicen que estamos en el siglo XXI. El problema no está en la boca. Esa es la historia. Estuviese en la boca. No, claro. Es que, Javier, el problema no está en la boca, está en el profesional. Yo siempre digo que el problema no está en el paciente, está en el profesional. Sí. Porque si el paciente no adelgaza, el problema es el profesional, que no sabe cómo ayudarlo. Exactamente. Y que tiene que dedicarle, y hay que escuchar, y hay que hacer una entrevista motivacional. Hay muchas cosas que, bueno, lo que pasa es que ancestralmente, y la tradición, al menos en nuestro país, ha sido no utilizar ese tipo de tácticas, sino utilizar todo proviene de que no se considera que la obesidad es una enfermedad, esa es la historia, ¿no? Entonces, en el momento que se le culpa al paciente de su situación, pues entonces ya ahí se derriba todo. Es decir, esto es un problema absolutamente... Bueno, vamos a comenzar, que parece que nos hemos conectado todos. Muy bien. Y veo por ahí gente nueva y bueno, pues yo me voy a presentar. Soy Federico, soy el secretario de la Asociación Bariátrica Hispalis Nacional, que llevamos poquito de nacional porque vimos que era necesario. La anterior reunión la coordinó, la gestionó un poco Victoria. Hoy está por aquí detrás, la vemos por ahí y está un poco pachucha y por eso me toca a mí hoy dirigir esto. Deciros a todos que tenemos unas preguntas más o menos marcadas, porque la idea es un poco una conversación entre el experto o el especialista, que en este caso es Javier Salvador, y el paciente, que en este caso soy yo. Pero que cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que podáis tener, tanto por el chat o simplemente os quitáis el micrófono, o sea, os habilitáis el micrófono y decís, oye, tengo una duda. Y se comentáis, se charla. Como ha dicho antes, y yo voy a empezar con las preguntas. Bueno, él es Javier Salvador, él es endocrino conocido en España en muchas sociedades científicas, colabora con bastantes de ellas. Y bueno, pues Javier, preséntate tú un poco. Yo tampoco te lo voy a hacer yo todo. Muy bien, bueno, yo estoy encantado aquí y bueno, doy la bienvenida también a todo el mundo. Es un gran placer, de verdad, y lo digo desde el corazón y desde la mente. Es decir, es un gran placer pues, que la gente esté interesada en este asunto, que es un asunto importante. La obesidad es un problema muy prevalente que, bueno, afecta, hablando de pandemias y de COVID, pues podríamos decir que la pandemia de la obesidad es mucho más importante y más trascendente que la del COVID. Pero es que la del COVID se ha producido de una forma muy aguda y, bueno, y tiene consecuencias nefastas, sin duda ninguna, pero la de la obesidad lleva mucho tiempo y cada vez va creciendo más y cada vez va generando más problemas, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy oportuno el que, bueno, todos compartamos pues, ideas, pensamientos e incluso, lógicamente, pues, preguntas y dudas, cuestiones respecto al tema de la obesidad. El tema que vamos a tratar hoy preferentemente, bueno, como ha dicho Fede, yo soy especialista en endocrinología y nutrición, ahora soy profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España.
Y bueno, pues siempre me ha gustado mucho dedicarme al tema de la obesidad, que afortunadamente, a Dios gracias, va progresando en conocimiento de una forma muy notable en las últimas décadas, en los últimos años especialmente, y por lo que vamos descubriendo pues muchas razones para establecer o cambiar, mejor dicho, el rumbo que ha tenido la obesidad durante muchos años, durante prácticamente toda su historia, ¿no? Por lo tanto, bien, le tengo que saludar también a Victoria, naturalmente, que está ahí, nuestra presidenta, y lo que voy a hacer es, voy a compartir pantalla, porque hay algunas imágenes que me gustaría mostrar, y sobre la cual, para que así todo el mundo pues, tenga una idea un poquito más, pueda asumir mejor los conceptos y de esa manera pues la reunión sea o el diálogo sea lo más útil posible. Por lo tanto, vamos a ver si consigo hacerlo funcionar, espero que sí. Vamos a ver, compartimos y ahora voy a... Ahí está. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Todo el mundo se ve bien lo que pongo? Bien, Sí. Esta es la presentación de lo que vamos a hablar hoy, cuáles son los factores que causan la obesidad. Y por lo tanto voy a empezar simplemente mostrando que, además quiero mostrar con estas flechitas cuál es la tendencia, la prevalencia de la obesidad en los próximos años. Es decir, vemos aquí cuál es la historia que ya conocemos hasta 2015, 2012, 2013 y luego, esta es una diapositiva por tanto un poco antigua, pero simplemente me gusta ponerla porque primero muestra que esto es un fenómeno absolutamente global, es decir, está presente en todos los países, es decir, es así, no hay país que tenga un descenso en las tasas de obesidad de forma significativa a lo largo del tiempo. Pero lo que me parece muy interesante, vemos ahí España, Francia, Suiza, los Estados Unidos, México arriba, Inglaterra como liderando en Europa, pero lo que es más interesante es que siempre que se hace una predicción de cuál es la frecuencia de personas con obesidad que va a haber, por ejemplo, en 2030, tenemos aquí, bueno, pues la realidad siempre supera la predicción de forma sistemática. Y esa es la razón por la cual estas flechas, por ejemplo, cuando en España existía una predicción del 15%, estábamos en un 23%. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se hablaba de un 37, 38%, pues estaban en un 42%. Por lo cual, muy probablemente esas cifras de 2030 pues, van a ser ampliamente superadas, salvo que ocurra o hagamos entre todos algo que realmente cambie esa tendencia creciente de la frecuencia de obesidad en el mundo entero. Bien, vamos a ver, vamos a hablar de causas y antes de que Fede me haga alguna pregunta al respecto, me gustaría decir que efectivamente siempre se hace referencia a que la obesidad es un desequilibrio entre la ingesta de energía y el gasto energético. Y como consecuencia de que se ingiere más de lo que se gasta, se produce la obesidad. Pero de ahí a extrapolar cuáles son las causas por las cuales las personas que tienen obesidad realmente desarrollan este problema, pues lógicamente merece algún comentario más. Con lo cual le doy después de esa pequeña introducción, me gustaría darle la palabra a Fede para que me pregunte o me diga lo que le parece oportuno. Sí, anteriormente, antes de empezar y cuando estábamos un poco, como yo digo, en la charla de café, hemos hecho un comentario de es que el obeso está así porque quiere. O sea, es un comentario que entre los especialistas, por desgracia, cada vez nos encontramos más personas que lo piensan y que así nos lo hacen llegar. ¿Realmente es falta de voluntad de una persona? ¿Es un problema que está más allá? ¿Hay problemas genéticos? ¿Y cómo podemos tratar de luchar estas preguntas, estas incertidumbres de cómo trabajar la obesidad? Porque llega un momento en que tú mismo te dices, ¿seré yo realmente? Efectivamente, yo agradezco mucho esta pregunta porque me parece que es muy relevante para todo el mundo. Y para todo el mundo, no solo para las personas que tienen obesidad, sino también para los profesionales que atienden a las personas con obesidad, para las personas que conviven con las personas con obesidad, por ejemplo, en los compañeros de colegio, por ejemplo, los familiares, por ejemplo, los compañeros de trabajo. Es decir, ha sido durante
un periodo muy largo de nuestra historia en que realmente se ha considerado que la persona con obesidad es culpable y es decir, la razón radica en la forma de ser de cada persona y que por lo tanto se ha hecho referencia a una voluntad más o menos débil para mantener un tratamiento que consiga reducir el exceso de masa grasa, es decir, que consiga reducir el peso. Vamos a ver, yo estoy afortunadamente en posición de poder decir que esto es un gravísimo error, pero un gravísimo error gigantesco. ¿Y por qué lo podemos saber ahora y por qué lo digo yo ahora? Porque ahora sabemos que hay numerosos elementos que influyen para que una persona desarrolle obesidad. Todos sabemos que, yo voy a hablar hoy también de lo que es el ambiente obesogénico, entonces también lo voy a decir, y esto nos viene mal a todos, y sí, pero siempre hay personas que desarrollan obesidad y otras que no. Y eso se debe a que hay una serie de factores que unos influyen de una manera distinta que otros, pero que realmente son muy numerosos y son los que nos están empujando y los que son realmente la causa de que un porcentaje amplio de la población del mundo realmente desarrolle obesidad. Fíjense o fijaos en esta figura, en esta gráfica o en esta diapositiva, cómo realmente tenemos la nutrición y el sedentarismo, y todos sabemos que la nutrición es importante, que alimentarse de una forma saludable es bueno para todo el mundo, y todos sabemos que el mantener una actitud sedentaria pues lógicamente desequilibra un poco el balance energético y hace que gastemos menos. Pero hay un elemento clave, a mí me parece, que durante muchos años ha sido también infravalorado, que es la genética. Es decir, la genética, sí, pero es que claro, las personas con obesidad culpan a la genética. Ya, pero es que hoy en día sabemos que hay una serie de mecanismos que controlan el apetito y la saciedad, e incluso el gasto energético, la cantidad de calorías que quema una persona, que son extraordinariamente complejos. Y esos mecanismos no son dependientes de la voluntad. No son dependientes de la voluntad, pero sí son dependientes de la genética. Es decir, que hoy sabemos que hay una serie de hormonas, muchas que proceden del tubo digestivo, otras que proceden de los propios tejidos adiposos, otras que proceden del páncreas, y todas ellas se juntan a nivel del sistema nervioso central en el cerebro para realmente decidir si vamos a generar apetito o generar saciedad. Bueno, pues hoy sabemos que hay enfermedades genéticas que afectan directamente a estos mecanismos reguladores del apetito y la saciedad. Entonces, ¿eso quiere decir que todas las personas tienen el mismo problema genético? No. Es decir, hay alteraciones genéticas muy concretas que son muy poderosas, pero afortunadamente poco frecuentes, pero la grandísima mayoría de personas que desarrollan obesidad realmente están sometidas o lo hacen en gran parte debido a que hay una serie de alteraciones genéticas, a veces pequeñas pero múltiples, es decir, que no es solo un gen, sino que son muchos genes que realmente empujan en ese sentido. Es decir, yo suelo decir que cuando me siento con un compañero mío, que ahora lo tengo en mente, a comer, por ejemplo, y él se pone enfrente mío y yo me pongo enfrente suyo, y entonces, bueno, yo empiezo a comer en cuanto me pone el plato delante, porque yo tengo saque, es decir, tengo apetito, y en cambio él no hace más que hablar, y habla, y yo, sin embargo, pues como y le escucho, y entonces yo termino el plato y él ni lo ha tocado. Y sigue hablando. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos reguladores diferentes del gasto, del comportamiento alimentario. Y esto, en gran parte, es mediado por la genética. Pero fijaos cómo la genética está ahí y la genética empuja a que todo el resto de elementos que están implicados en el desarrollo de la obesidad tengan mayor o menor trascendencia respecto a la posibilidad de ganar peso y ganar grasa corporal, que al fin y al cabo la obesidad no es un aumento de peso, sino es un aumento de grasa corporal. Y esto es muy importante. Por lo tanto, a ver, yo no soy culpable de mi genética. Y reivindico esto. Tengo la genética que tengo. Tendré que intentar luchar contra esa influencia genética de alguna manera, pero vamos a ver, lo que se trata es de conseguir que las influencias que facilitan la obesidad
realmente puedan ser de alguna manera contrarrestadas desde el punto de vista del tratamiento para que esa enfermedad que es la obesidad y que está absolutamente establecido que es una enfermedad crónica, progresiva y recidivante, realmente pues podamos controlarla bien y evitar las complicaciones de la obesidad. Yo, al hilo de lo que estabas preguntando, o comentando sobre la pregunta que yo te he hecho, ahora se me viene a la cabeza una cosa que es el tema de la edad y sobre todo en las mujeres, el tema de la menopausa. Claro. O sea, claro. al final te das cuenta de que a raíz de más edad, más riesgo, por lo que estás comentando. Efectivamente. Es decir, y este es otro punto, me gusta mucho que comentes este punto en este momento, Fede, porque la realidad es que la edad, es decir, conforme vamos cumpliendo años, especialmente cuando ya pasamos los años jóvenes de los 20, los 30 años, pues entonces vamos ganando con más facilidad masa grasa, aunque hagamos lo mismo de ejercicio y alimentación que hacíamos antes, porque hay una serie de alteraciones que también se producen con la edad y cambian una serie de hormonas. Por ejemplo, una cosa muy interesante, la hormona del crecimiento, que es muy interesante, muy importante y necesaria para que alcancemos una estatura determinada, bueno, pues la hormona del crecimiento sigue secretándose después de que hemos detenido nuestro crecimiento. Y la hormona de crecimiento tiene un efecto lipolítico, es decir, es capaz de desintegrar la grasa en cierta medida. Sin embargo, la secreción de hormona de crecimiento con el avance de la edad va disminuyendo progresivamente. De modo que cuando uno alcanza los 60, 65 años, prácticamente se queda sin hormona del crecimiento. Eso quiere decir que este es uno de los elementos que influyen para explicar por qué conforme uno avanza en la edad, especialmente a partir de cuando ya alcanza la edad madura, por así decir, y ya posteriormente la senectud, pues la probabilidad de tener un excesivo acúmulo graso y por tanto obesidad es notablemente superior. Por lo tanto, es decir, todo el mundo estará de acuerdo en que la edad no depende de nosotros. Es decir, yo voy a conseguir cumpliendo años, me guste o no me guste, quiera o no. Y con la menopausia pasa algo parecido. Es decir, la menopausia, como todos sabemos, es el cese el cuadro que se produce como consecuencia del cese de la activación o de la actividad ovárica en las mujeres y por lo tanto cae el nivel de estrógenos fundamentalmente y esto tiene una serie de repercusiones metabólicas, de modo que está perfectamente demostrado que existe una relación entre la menopausia y el aumento de grasa corporal. Y por lo tanto no culparemos a las mujeres de que tengan menopausia. Es decir, caramba, ¿cómo vamos a culparles? Esto es un problema biológico que es absolutamente independiente de la voluntad ni de la personalidad de cada uno. Por lo tanto, hay una serie, el mensaje es, hay una serie de situaciones y de influencias biológicas que realmente determinan que vayamos a tener obesidad o no vayamos a tener obesidad. Si nosotros lo que hacemos es intentar contrarrestar esos efectos de la edad, por ejemplo, o de la menopausia, o incluso de la genética, con un plan de alimentación extremo para tratar de reducir las calorías. Es decir, se sabe que cuando uno hace un tratamiento razonablemente indicado, se pierde grasa y se pierde peso, pero en el momento que lo abandona, la recuperación ponderal es la norma. Es decir, que necesitamos un tratamiento que permita mantener la situación biológica lo más adecuada posible a nuestra salud para que la obesidad no nos ensombrezca nuestro pronóstico y nuestra calidad de vida. Vale, hemos hablado de la edad, de la menopausia, que va todo en relación con la edad, pero entonces esto al final vivimos en un estrés continuo y a medida que nos vamos haciendo mayores y vamos cogiendo mayores responsabilidades, aumenta el estrés que está por ahí puesto y las enfermedades psiquiátricas. Entonces, en este orden de nos vamos haciendo mayores y vamos cargando la mochila de estrés, ¿cómo influye? Pues, estrés, yo me llevo también, entiendo que enfermedades psiquiátricas también te refieras a ansiedad, depresión o incluso situaciones más extremas como es la esquizofrenia, por ejemplo, o el trastorno bipolar. Es decir, que las enfermedades psiquiátricas generan estrés. Todas las situaciones que generan estrés son potencialmente generadoras de obesidad. Es cierto que cada sistema, es decir, esto es una regulación todavía más compleja y de la que conocemos, pero no sabemos tanto todavía. Pero la realidad es que
hay personas que con el estrés adelgazan y la gran mayoría de personas con el estrés aumenta el peso. ¿Por qué se produce esto? Pues porque cuando uno se estresa, hay una serie de hormonas. Ya sé que yo soy endocrinólogo, pero no quiero que la audiencia piense que yo trato siempre de de arrimar el asco a mis sardinas, es decir, no, todo son las hormonas. Pero es que es una realidad que cuando uno se estresa, y esto puede ocurrir cuando es de edad avanzada o cuando es joven inclusive, pues se produce una descarga, por ejemplo, de cortisol, que es una hormona que producen las glándulas suprarrenales, y el cortisol nos facilita cuando se produce de una forma muy concreta y durante escasa duración. Por ejemplo, yo tengo que escapar de una situación porque realmente me persigue un animal, un perro salvaje y me quiere morder, y entonces escapo y ya, bueno, pues no estoy sometido al estrés durante muchísimo tiempo en esa circunstancia. Pero si realmente estoy sometido a un estrés crónico, por ejemplo, derivado del trabajo, derivado de una situación familiar, por ejemplo, pues entonces a ver, ese cortisol se queda alto demasiado tiempo y entonces genera que se produzca grasa y sobre todo que se centralice la grasa en el cuello, en el abdomen, en el centro del organismo, y esa es la grasa más peligrosa, sobre todo para generar complicaciones. Por tanto, enfermedad psiquiátrica, el estrés global, el estrés que generalmente todos tenemos en mayor o menor medida, pero es verdad que también hay personas que lo saben gestionarlo mejor que otras, y eso también es relevante, pero todo el mundo tiene que tener en cuenta que ese es un elemento perjudicial de cara a la obesidad y a otras cosas, también a la enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Y uno de los elementos que también favorece estrés y que hoy en día está extraordinariamente bueno, que se sufre mucho por la población es la deprivación de sueño. Es decir, bueno, como tenemos luz eléctrica y tenemos televisión hasta no sé cuántas horas y tal, pues la gente muchas veces se queda viendo la televisión o los chicos con las tabletas y los móviles están ahí a altas horas de la noche. Bueno, la deprivación de sueño es un modelo claro de estrés y por lo tanto es un elemento que facilita el desarrollo de obesidad. Antes, como ya he dicho antes, en el momento de café o un momento de más relax, hemos hablado del estigma, de la estigmatización hacia las personas con obesidad, bueno, de ese estigma que tienen algunos médicos a tratar la obesidad o bueno. Pero yo lo voy a llevar un poco más allá. Hemos hablado de ese estigma profesional, pero en estigma le hay en el colegio, le hay bueno, en el colegio, en el deporte cuando vamos a hacer baloncesto o tal. Pero, y de alguna manera yo en su día lo sufrí, el estigma en la familia. Voy a comentar una situación, quizá no tenga mucho que ver, pero de alguna manera el estigma de no te quedes con hambre. También. ¿Vale? Y yo lo he sufrido, por ejemplo, en casa de mis abuelos se iba a comer y no se podía dejar el plato a la mitad. Claro. Sí. Entonces, ya sé que no es un estigma tan claro, pero quizás sea la manera de decir, mira, que no te puedes quedar delgado. Es un estigma hacia el otro extremo. Pero al final yo lo enlazo también con la obesidad. Sí, no sé qué te parece o qué. Te voy a decir una cosa, Fede. Yo tengo más años que tú y eso es malo. No tanto, no tanto. Sí. Y eso es malo, ya lo digo yo. Pero hay una cosa que yo también experimenté en ese sentido y que es muy parecido a lo que tú cuentas. Pero sin embargo yo siempre lo he atribuido a que, bueno, hace años, pues siempre se valoraba en muchas ocasiones que la persona, o el niño, sobre todo los niños gorditos, pues permítaseme el término para este momento tan concreto, pues realmente eran más saludables. ¿Por qué? En parte porque reflejaban también que la familia tenía un poder adquisitivo superior y en cambio el que no lo tenía, pues realmente pues, se alimentaban peor la familia y los niños estaban más delgaditos. Y entonces, de ahí, por lo menos cuando lo que yo viví en mi infancia era fundamentalmente o parecía relacionado con este asunto, es decir, que come más. Hombre, no dejes nada en el plato porque dejar en el plato es una mala costumbre porque realmente después del hambre que se ha pasado en la guerra civil y en todas estas cosas, pues no está bien visto. Y bueno, yo no digo que esté bien visto dejar en el plato, pero lo que no está del todo, no es saludable, teniendo en cuenta la epidemia que estamos viviendo en estos momentos, es, bueno, come. Es decir, que eso es una realidad, ¿no? Y claro,
Lo del estigma, bueno, pues claro, el estigma viene fundamentalmente por el sesgo de peso. El sesgo de peso es la opinión inadecuada que tiene una persona respecto a otra persona con obesidad. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo sesgo de peso, quiere decir que yo infravaloro a la persona que tiene obesidad, considero que es una persona con poca voluntad, considero que no es apta para realizar actividades laborales como las personas que no tienen obesidad. Eso se le llama sesgo de peso. Y el estigma es el sufrimiento que ocasiona el sesgo de peso en la persona que tiene obesidad. Por tanto, el estigma es lo que se sufre. El sesgo de peso es lo que puede, desgraciadamente, generar, pues, desde un médico, que también lo hay, o un enfermero, un profesional sanitario, a un maestro, a un compañero de colegio, a un miembro de la familia que dice, no, pero este tiene obesidad porque realmente no se cuida, y fíjate, yo no tengo obesidad porque, aunque sea de la misma familia, pero perdona, es decir que aunque tú seas de la misma familia y aunque incluso el ambiente familiar sea similar o afecte similar, los organismos son diferentes. Es decir, que no se puede culpar a la persona con obesidad, aunque sea un caso excepcional dentro de esa familia. Eso no quita para que lo que la familia, el entorno familiar puede modular o conseguir para que las personas que tengan obesidad les sea más sencillo adaptarse a una alimentación saludable, saludable, es decir, no estoy hablando restringida a seguir una dieta feroz, no. Yo creo que eso no es lo adecuado, salvo unas situaciones clínicas muy concretas y afortunadamente no tan frecuentes. Pues eso, el ambiente familiar, claro, es absolutamente esencial. Es decir, si te critican porque realmente no comes tanto como comen otros que a lo mejor no tienen obesidad, pero tú tienes que cuidarte un poco más, pues lógicamente están generando, por así decir, estigmatización y en cierto modo discriminación. El estigma es absolutamente demoledor, es muy frecuente, por tanto, si alguien que me está oyendo se considera que pues a mí me ha pasado, a mí me han discriminado, me han señalado con el dedo porque yo tengo obesidad y me siento maltratado por la sociedad o por determinados colectivos porque tengo obesidad. Es decir, esto es muy frecuente, es muy grave y genera también, además de tener un daño sobre la personalidad, genera una situación de estrés que cronifica el desarrollo de obesidad. Por lo tanto, está claro que es absolutamente perjudicial. En varias ocasiones, y hoy te lo escuchaba a ti y me gustaría aclararlo porque en varias ocasiones he leído las palabras ambiente obesogénico. Sí. Se lee mucho, o sea, tú lees cualquier artículo y enseguida lo pone. Vale, pregunta fácil, ¿qué es? Pregunta difícil. Vaya. No, me lo digo. A ver, voy a poner ahora mismo una diapositiva de ambiente obesogénico para que todo el mundo pueda tener una idea de lo que es. Todos estos elementos son los que pueden influir en el ambiente obesogénico. ¿Qué es ambiente obesogénico? Quiere decir ambiente que genera obesidad. Esa es la razón. Obesogénico quiere decir generar obesidad. Entonces, claro, pues aquí hay de todo. Desde el entorno urbanístico, es decir, hay estudios que indican que el ruido facilita la obesidad. El ruido de las calles. ¿Por qué? Porque el ruido de las calles a veces produce nervios, produce estrés, produce ansiedad y dificulta el sueño. ¡Tac! Ahí hay un camino. Lógicamente, el entorno urbanístico, claro, si a mí me gusta, y yo adoro hacer ejercicio porque me gusta mucho, bueno, pues claro, si mi ciudad tiene unas instalaciones razonables o tiene unos parques estupendos para poder caminar, para poder andar, o si yo vivo en una ciudad que llueve un montón, tiene zonas más o menos cubiertas en las que yo puedo hacer ejercicio, bueno, pues eso es fundamental. Y los canadienses, que son yo diría que el país más estudioso de este tipo de detalles, realmente han mostrado datos objetivos en determinadas ciudades para que demuestran que efectivamente la importancia del entorno urbanístico. Pero fijaos todos que el entorno sanitario, el entorno alimentario, los medios de comunicación tienen una importancia para todo, muy relevante para todo, absolutamente para todo. Entonces, claro, si los medios de comunicación estigmatizan, por ejemplo, pues facilitan que las personas con obesidad sufran estigma, pues están generando un daño extraordinario. Y por lo tanto, ellos también tienen que ser objetivo de
de aumentar su conocimiento, de saber, de conocer cuál es el papel que realmente tan fantástico que pueden tener y que a veces desgraciadamente no lo tienen. La disrupción de las pantallas visuales, las políticas administrativas, por razones obvias, la educación, es decir, se sabe que cuando el nivel de educación es más bajo, entonces pues probablemente es más difícil alimentarse de una forma correcta, es más difícil considerar qué es lo más adecuado y lo menos adecuado, del mismo modo enlazando con el entorno socioeconómico. Es decir, que claro, si yo vivo en una situación difícil porque realmente no tengo recursos económicos suficientes para conseguir una alimentación pues, correcta, pues entonces me voy a los alimentos ricos, muy ricos en grasa, que realmente pues, son más baratos. Es decir, los alimentos ricos en proteínas en general tienen un precio más alto, ¿no? Y que el entorno laboral, es decir, si me aprietan, si me estresan, si me producen ansiedad, me producen nerviosismo, luego duermo mal, luego ya, vamos, coloco mis prioridades en otro nivel distinto. Lo mismo el entorno escolar, el familiar, la moda también. Es decir, la moda que a veces nos han... Ahora yo creo que eso está cambiando. Tengo que decir que tengo la sensación de que está empezando a cambiar. Pero siempre hemos visto la moda, pues los estereotipos de personas, especialmente mujeres muy delgadas, en las pasarelas de desfiles y tal. Y claro, pues eso estigmatiza también a las personas que tienen más obesidad, es decir, o que tienen más peso. Entonces, que eso yo creo que de todas formas está cambiando. La cronotisrupción, la polución, que hemos dicho también, es decir, incluso las pandemias, es decir, el COVID es responsable de un aumento de la tasa de obesidad muy clara, porque realmente la gente no ha podido salir, se ha tenido que encerrar en casa, ha habido un aumento de enfermedades psiquiátricas muy importante y todo ello pues, va en favor de que se produzca la obesidad, el estrés mental. Es decir, que el ambiente estresogénico es un conjunto de circunstancias muy complejas porque realmente nos influye muchísimo en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de alimentarnos, de hacer actividad física, de vivir, de dormir, de todo. Entonces, claro, trazar esto, reducir esto, no es nada sencillo, pero hay que ir a por ello. Y uno de los elementos más importantes para controlar el ambiente obesogénico es, bueno, darle la vuelta a todos los elementos que realmente son causales y bueno, como hemos visto en la anterior diapositiva, y quizá más relevante todavía, para pararlo, pues favorecer una educación para todos, para que todo el mundo conozca y sepa de qué va esto, y sepa el papel que tiene el estigma, la educación, las políticas, los entornos, el entorno profesional, el entorno laboral, el entorno familiar, todo, el entorno cultural. Es decir, todo es muy importante, todo, incluso la polución, incluso las pandemias. Es decir, que todo es importante, pero todo el mundo debe ser consciente, porque realmente esto se imbrica realmente en la forma de ser de una persona. Es decir, que si todos estos elementos realmente pueden llegar a modular nuestra manera de ser, nuestra forma de actuar, nuestra manera de responder a determinados estímulos. Pero esto es muy importante que cada uno sepa bien y sea bien consciente, porque de lo contrario, pues las cosas no mejorarán. Eso es importante. En este momento me gustaría dar la opción a la gente a que pregunte o aclarar dudas o así, que estamos charlando tú y yo, les estamos dejando aquí apartados y no hemos dado la opción de preguntar. Claro que sí, claro que sí. Si alguien tiene alguna duda, pues es el momento de poder hacerlas. Claro que sí, que pregunten lo que quieran. Si alguien se corta por preguntar o lo que fuera y lo quiere hacer por el chat o lo quiere mandar un correo electrónico, lo puede hacer perfectamente y yo prometo que contestaré a todos los que me pregunten. Es decir, lo digo así de sencillo. Mi correo electrónico es jsalvador@unau.es. Bueno, pues y ya está. Y si no, además le preguntáis a Fede y Fede os lo da y ya está. Es decir, yo encantado. Pero si alguien quiere intervenir ahora, pues estaremos encantados, porque eso también es ventajoso, porque otros también escuchan la pregunta y por lo tanto también aprenden. Si alguien quiere, adelante. ¿Puedo hablar? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Bien, yo soy de Uruguay, ¿no? Sí. Las políticas de salud, bueno, yo creo que las políticas de salud están en vías, globalmente, ¿no? En vías de hacerse. Pero, claro, hoy hablábamos de alianza de pacientes, coalición de pacientes,
Coalición de Pacientes, Políticas de Salud, Sociedad Científica, Academia, ¿cómo, que es un plan que muy bueno, pero cómo llevar a cabo ese link? Aquí estamos haciendo, la sociedad también de obesidad está unida, integrando la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay. Entonces, apoyamos políticas de salud, es como ir, ¿no? En un cuesta arriba, y tratamos de que salga rotulado frontal, que no salen los impuestos a las bebidas azucaradas, bueno, elementos de políticas de salud que forman parte de ese entorno, que se le está dando más importancia últimamente en las Naciones Unidas, al sistema alimentario, pero cómo llevarlo a la práctica, porque hay algo que es re importante, que es, tenemos las metas 2000, salud para todos en el año 2000, ¿no? Claro, fíjese dónde se, fíjate, Adela, dónde quedó eso. Claro, sí, sí. ¿Dónde ha quedado eso? Claro. Son unas tan altas, y bueno, no quiero hablar de las metas porque las hacen adecuadas, pero 2000, después 2020, 2025, ahora 2030, frenar la obesidad 2030, pero ¿cómo? Entonces, claro, por ahí, el link es cómo. Claro. Yo te voy a contestar una cosa que me parece importante. Vamos a ver, aquí en España, en su lugar, en su momento, se desarrolló lo que se llamaba la estrategia NAOS, que realmente pretendió juntar pues, a todas las personas, las instituciones, las administraciones, a los pacientes también, que pudieran aportar y que estaban implicados también en el control de la obesidad. Y bueno, yo tengo que decir que se han hecho cosas interesantes dentro del marco de la estrategia NAOS, pero claro, siempre queremos más, naturalmente, porque los resultados a la vista están y realmente pues, no conseguimos bajar. Hemos conseguido aplanar un poquito la curva de obesidad infantil, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas en España, pero de forma global nos cuesta muchísimo, y en el adulto, en la obesidad en el adulto, pues nos cuesta todavía más, pese a que también hay regiones que tienen más prevalencia que otras. Por lo tanto, de aquí hay una consecuencia importante, y es que las comunidades autónomas o las regiones o las provincias, lo que sea, es decir, pueden necesitar abordajes algo diferentes o más intensivos en un caso que en otro, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me parece por encima que es fundamental, y es la participación de las personas con obesidad en todas las propuestas, en todas las discusiones, en todas las... absolutamente en todo. Es decir, si no, la ciencia va por la ciencia, y a ver, qué interesante, sí, pero a ver, lo que nos interesa, sobre todo a las universidades, a los científicos y a todos, es ofrecer soluciones a las personas que sufren los problemas, que eso es para lo que realmente se inventó la medicina, es así de sencillo. Y uno de los fines, por ejemplo, de la asociación, perdona que te corte, Javier, sí. Uno es empoderar a los pacientes, lo que ha dicho Javier, de que estemos dentro de las decisiones que se toman o considerar o decir, y una cosa muy básica, porque yo, por ejemplo, soy una persona que he pasado por un quirófano para reducir mi peso, ¿vale? El lenguaje sencillo. Yo esta mañana lo comentaba con alguien que a mí, pues, cuando salí de la operación, a mi padre le dijeron, le hemos hecho un bypass gástrico de no sé qué. Y mi padre no lo entendió. Yo se lo dije así, me van a hacer un bypass gástrico. Y cuando salió de hablar con el cirujano después de operarme, me dijo, mira, le he quitado el tubo de aquí, se le he quitado del estómago y se le he enchufado en el intestino. Sencillo, se lo explicaron sencillo. Claro, sí. Y tanto a los pacientes como a los familiares, como a toda persona que esté interesada en saber y en querer trabajar en esto, es hablar de un lenguaje sencillo. Exacto. Yo creo que es muy importante, es que el lenguaje debiera ser sencillo y siempre adaptado, ya no solo en medicina en este tema, sino en cualquier otro, es decir, adaptado en cualquier momento de la vida, a la persona a la cual estás hablando, porque si no entiende, pues es casi como no hablar, o peor todavía, ¿no? Lo cual esto es absolutamente importante, y precisamente el lenguaje también es una de las fuentes de estigma, es decir, y las actitudes, por ejemplo, ¿no? Pero que yo creo que la colaboración, yo creo que internacionalmente también se está viendo muy de esta forma. Ahora la sociedad europea, la sociedad americana cuentan con, eso Fede, Victoria, Morgan lo saben perfectamente,
y Adela también, cuentan con agrupaciones de pacientes que trabajan y que acuden y que están y participan en los congresos científicos con los científicos, es decir, sentados en las mismas mesas y generando cuestiones, generando preguntas, generando soluciones. Es decir, esto es absolutamente fundamental y esto nos ayudará mucho a todos a que las cosas progresen de la manera como deben ir, es decir, que en el sentido correcto. Yo creo que ese es uno de los elementos clave y que por eso que haya asociaciones de personas con obesidad es muy importante. Ya no sé si que tiene que haber muchas o tiene que haber pocas, pero sólidas. Probablemente esto segundo es lo más razonable, pero que donde realmente todo el mundo tenga opciones para hablar, para decir, para opinar, para contribuir. Yo creo que esto es tremendamente relevante. Nosotros, desde luego, los médicos, que nos dedicamos al tratamiento de la obesidad, pues realmente aprendemos muchísimo de las personas con obesidad, pero una barbaridad. Es decir, cuando uno pregunta, pero hace falta dedicar tiempo, hay que escuchar. Es decir, no se trata de pim pam, esto como la culpa es de la persona, pues nada, vuelva usted cuando haya perdido peso. Otra de las cosas que he oído bastantes veces y que realmente es totalmente demoledora, no tiene ningún sentido, es un error gigantesco, pero siempre la participación de los pacientes es extraordinariamente necesaria, muy necesaria. No hay ninguna pregunta por ahí. Yo tengo una, pero es que la quería guardar para el último momento. Uno pregunta porque... Pues no la guardes. No la guardes. Y si no hay último momento. Claro, vete a saber. Fede. Las personas que viven o las personas que vivimos con obesidad, ¿necesitamos tratamiento toda la vida? Esta es una grandísima pregunta, Fede. Pero aunque tú digas que querías guardarla para el final, bueno, aquí podemos estar hablando de eso. Vamos, horas y horas. Sí. Pero es muy relevante, es muy importante, muy, muy importante. Es decir, que vamos a ver, en estos momentos, a día de hoy, año 2021, se están generando y se están desarrollando tratamientos innovadores para la obesidad, especialmente en la parte farmacológica, también en la parte quirúrgica, pero la realidad es que no hay ningún tratamiento que permita o que facilite o promueva la curación de la obesidad. Es decir, si yo aplico un tratamiento, imagínate la cirugía bariátrica, que es muy potente y tal, y además tú tienes experiencia directa. Pues fenomenal, tú te operas, pierdes mucha masa grasa, reduces la comorbilidad asociada a la obesidad, mejoras tu calidad de vida. Esto por norma general. Es decir, luego, claro, hasta los tratamientos hay personas que les van mejor, a otros no les van tan fantástico. Hay de todo, ¿no? Porque claro, todas las personas somos distintas. Pero con el paso del tiempo, si no te cuidas desde el punto de vista alimentario, si no te cuidas desde el punto de vista de la actividad física, si no te cuidas desde el punto de vista de las revisiones que tienes que llevar a cabo de forma periódica, prácticamente de por vida, pues el peso se recupera. Pasa lo mismo con los tratamientos farmacológicos. Estamos encantados porque en tiempos solo teníamos Orlistat, o ni eso. Pero bueno, apareció el Orlistat, luego ha habido un periodo de una época en que se cayeron los tratamientos farmacológicos conforme salían, se caían porque tenían efectos secundarios serios, como pasó con la sibutramina o pasó con el rimonabant, con la Complia. Estos desaparecieron precisamente por efectos secundarios, pero ahora estamos viviendo una época en la que cada vez tenemos más tratamientos farmacológicos interesantes, las perspectivas son de cada vez nuevas moléculas con efectos incluso más poderosos, pero ahí tiene un denominador común. Cualquier fármaco que se utilice y que sea eficaz consigue reducir la masa grasa, la presión arterial, la glucosa, etcétera, todo, mientras lo estás administrando. Pero en el momento que lo dejas de administrar, la obesidad reaparece o la ganancia de peso vuelve a suceder. Es lo que se llama recuperación ponderal. Si hacemos un plan de alimentación clásico, es decir, o seguimos las instrucciones nutricionales que nos indica una nutricionista o el médico o lo que fuera, o el equipo multidisciplinar, pues fijaos cómo en esta gráfica se ve en verde, se muestra cómo el descenso de peso al finalizar la pauta de tratamiento. Cuando se deja de seguir el plan de alimentación, la actividad física, o se pasa el tiempo inclusive, aunque no se dice, no, usted retira el tratamiento, no, solamente pasa el tiempo, se produce
una recuperación ponderal que llega hasta el peso se transforma en la barra amarilla, es decir, que lo que habíamos perdido prácticamente pues se recupera prácticamente en su totalidad, o incluso a veces pasa por encima, ¿no? el peso, ¿no? Es decir, que esto quiere decir que, bueno, pues que no hay más remedio que tratar la obesidad mediante sufrimiento, dietas continuas durante toda la vida. Pues con lo que sabemos ahora, la respuesta es no. Es decir, la alimentación es importante, la actividad física es importante, como lo es para otras personas también, que no tengan obesidad. Es decir, esto es fundamental para la salud globalmente, la calidad de vida, la salud cardiovascular, por ejemplo, incluso el cáncer, etc. Pero hoy en día sabemos que hay una serie de elementos, como ya he comentado antes, que son disfuncionales y que funcionan mal. Es decir, que los mecanismos que regulan el gasto energético y el control del apetito y de la saciedad en las personas que tienen obesidad no funcionan bien y, por tanto, necesitamos tratamientos para esas personas. Pero tratamientos no que duren 6 meses ni que duren un año. Tratamientos a día de hoy, tratamientos crónicos. Por eso se dice que la obesidad es una enfermedad crónica. Nadie entendería que una persona que está diagnosticada de diabetes, que es otra enfermedad crónica, pues realmente una vez la glucosa está bien controlada con la insulina o con la medicación que haga falta, pues se le puede quitar y ya está, porque ya está curada. No, porque si quitas la medicación, la glucosa vuelve a subir de una forma tremenda y ya estamos igual. ¿Por qué? Porque necesitamos tratamientos crónicos. Pasa igual con la hipertensión arterial, por ejemplo. Es decir, yo tengo hipertensión y me tomo una pastilla todos los días y con eso tengo la tensión bien. Pues fenomenal, enhorabuena, pero sigue tomando la medicación porque tienes la tensión bien porque tomas la medicación. Bueno, pues ese concepto a día de hoy hay que incorporarlo a la obesidad y las personas con obesidad necesitan tratamiento crónico, que en algunos casos pueden funcionar solamente con dieta y actividad física, pues puede, pero la gran mayoría no es así, sino que necesitan al menos tratamiento farmacológico, necesitan apoyo psicológico en muchos casos, porque ya sabemos que las alteraciones psicológicas, ya lo hemos comentado antes, la ansiedad, la depresión, son promotores, favorecen la obesidad y en los casos más extremos pues pueden necesitar tratamiento quirúrgico, naturalmente, la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica, que se llama así. Y por lo tanto, hoy en día, yo Fede, siento decirte que el tratamiento de la obesidad es un tratamiento crónico, ya sea solo con medidas de estilo de vida, ya sea con medidas de estilo de vida y apoyo psicológico, ya sea con complementación con tratamiento farmacológico o con tratamiento quirúrgico. Y cuando un detalle muy importante, que es algo que nos sucede y que en esta gráfica lo refleja perfectamente, cuando uno alcanza un objetivo que considera y su médico considera y él considera que es adecuado, es muy importante tomar las medidas necesarias para evitar la recuperación ponderal que genera un retroceso en todos los beneficios que uno consigue con el tratamiento de la obesidad que ha conseguido antes. Por lo tanto, si podemos ver aquí en esta gráfica, que es una pirámide egipcia, vemos cómo efectivamente la pirámide de la base, alimentación, estilo de vida, control del estrés, enfermedades para todos, aquellos que lo necesiten, tratamiento farmacológico, si necesita quirúrgico, y al final prevención de la recuperación ponderal. Es decir, la pirámide no llega al final diciendo y ya está, y ya estamos curados. No, es decir, hay que mantener la prevención de la recuperación ponderal y ojalá esto sea así en la práctica mayoría, la gran mayoría de las personas, porque querrá decir que, bueno, que estamos en una situación de obesidad controlada. Eso sí se puede conseguir, la obesidad se puede controlar. Curar a día de hoy, desgraciadamente, no. Y por lo tanto necesitamos mantener el tratamiento, la pauta de tratamiento, cada uno la suya, es decir, cada uno la que realmente necesite, para que la obesidad no nos genere una alteración, un trastorno importante de la calidad de vida y, lógicamente, no aparezcan las comorbilidades que pueden amenazar incluso la expectativa de vida. Yo agradeceros a todos, en especial a Javier por su tiempo y por su dedicación y por su sabiduría. Pero para ir terminando, agradeceros a todos que hayáis acudido, que hayáis venido a este evento. Invitaros a los siguientes, que se os irá informando por redes, por correo electrónico o simplemente bueno, pues que lo veáis por ahí, por alguna de las redes. Comentar también que como el otro vídeo de la anterior sesión, se va a grabar y se va a colgar en redes sociales o en Facebook, vamos. Y que no dudéis de que si os ha quedado alguna duda, ojo, pues mañana estamos llevando a los niños al colegio y nos genera una pregunta.
hacerlas llegar. Si, Claro. si no es antes, es después, se contestan. Claro que sí. De eso se trata. Gracias, Patricia, por el comentario que nos dice por el chat que fantástica sesión. Nos hemos alargado un poco porque la idea era no alargarlas más de 40 minutos, pero es que creo que no podríamos seguir toda la tarde. Es así, es así. Entonces, nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos. Un placer, Javier, como siempre. Estaría bueno. Y nos volvemos a ver en la siguiente. Claro que sí. Venga. Ánimo y a todos, ¿eh? Ánimo, Victoria, Adela, a todos. Adiós. Es decir, que me alegro mucho de que... Muchísimas gracias hayamos a aquí. todos. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos. Cualquier Hasta cosa, luego. aquí, Nos vemos aquí prontito. estamos, ¿vale? Venga. Adiós. Venga, aquí estamos. Un saludo a todos. Un saludo. Cualquier cosa que necesitéis, correo electrónico, Fede tiene los datos, lo que sea, yo estaré encantado de contestar las dudas que conozca. Las que no conozca, pues diré que no lo sé. Y ya está. Eso es fundamental. Muy bien. Adiós, Muchas chicos. gracias. Que tengáis buen día. Adiós. 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 Hasta luego.